Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Vamos a estar una vez más ocupados en nuestra tarea, nuestro trabajo, predicar la palabra de Dios, analizarla, entenderla, escudriñarla, entenderla por la obra del Espíritu Santo y permitir que ella nos edifique, que ella nos renueve, que ella produzca en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. Amén. La carta a los Hebreos, el capítulo 5, está hablando de una advertencia contra la apostasía. Son una especie de nubarrones que se cernían sobre la iglesia en aquellos primeros tiempos del cristianismo, ya a finales de ese primer siglo. Una apostasía que había sido profetizada, que había sido ya anunciada por los apóstoles del Señor, y que sería una amenaza, primero sobre la iglesia, y luego se extendería en todos los ámbitos de la vida en este planeta, cuando dice la Sagrada Escritura, y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, Señor. ¿Qué quiere decir? Que todo, absolutamente todo, iba a ser permeado, iba a ser satanizado, que no quedaría nada sano, nada bueno, todo iba a ser manoseado por la obra del demonio. Pero dice la Sagrada Escritura al final de este capítulo 6, dice que nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El ancla es como una especie de gancho que las embarcaciones, cuando llegan al puerto, tiran al mar para que esa ancla se profundice abajo en el fondo del mar, del océano, y es una manera de asegurar el barco para que las olas no se lo lleven y el barco, o sea, la nave, puede comenzar a moverse a la deriva y ser arrastrada por el mar. De una manera peligrosa. Entonces el ancla tiene un efecto o cumple un propósito, y es sostener la nave para que los vientos, las olas, el mar no la puedan arrastrar y llevarla de una manera indiscriminada por el mar, por los vientos, por las olas. Y dice la Sagrada Escritura que igual el creyente vive en este mundo, se encuentra en este mundo en medio de tantas zozobras y temores, incertidumbres. El creyente, como una nave, también anda por la vida, navega por la vida y camina hacia un puerto que el Evangelio nos ha señalado. Ese puerto de la vida eterna, de la eternidad.
ese puerto donde Dios está y está esperando a sus redimidos, esperando a su pueblo para darle la bienvenida a ese pueblo, la bienvenida al reino de Dios, la bienvenida a la casa del Padre. Mientras tanto, el creyente debe tener seguridades en esta vida, seguridades de que su fe no va a ser distorsionada, de que su espiritualidad no se va a dislocar y que no va a andar a la deriva como una nave que ha zozobrado y que ha perdido su rumbo. No, dice la Biblia que la seguridad del cristiano es porque hay un ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de que Cristo entró más allá del velo hasta el lugar santísimo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote. Traspasó más allá del velo y llegó al lugar santísimo. Y entonces la Escritura dice que es en la seguridad que nosotros tenemos, que nuestro Señor, nuestro Salvador, entró hasta más allá del velo, hasta el lugar santísimo, para de esa manera abrirnos un camino. Dice que nos abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, esto es, de su carne, esto es, de su cuerpo. Tiene razón el apóstol Judas cuando con esa seguridad dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Observe, poderoso para guardarnos sin caída, para sostenernos en medio de todos los avatares y dificultades de la vida. Él es poderoso para guardarnos de todas las zozobras que hay en este mundo y preservarnos para la vida eterna. Dice la Biblia donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cita a una persona que fue contemporáneo de Abraham, Melquisedec. Hay una gran pregunta. La Biblia muy poco habla de este personaje y donde habla de él nos deja a veces algunos interrogantes. Pone en nuestra mente algunos interrogantes. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Y por qué la Escritura, David, Génesis y ahora Hebreos son los únicos que nos hablan de este personaje? Cuando nosotros vamos hacia el pasado, no solamente en la historia, sino en la Biblia, encontramos cosas que nos extrañan y que nos generan preguntas, algunas que quedan incontestadas y otras que nos maravillan y nos llenan de emoción y de esperanza. Hay algo que hoy se habla mucho de los alienígenas. ¿Quiénes son? ¿Por qué la ciencia se ocupa tanto
de esos seres, los alienígenas. Esto de alienígena, tomado del latín, se dice que es, que quiere decir o que significa algo así como un extranjero, como un forastero. Entonces, desde ese punto de vista, el alienígena es como un extranjero, pero no necesariamente un ser de otra dimensión, de otro universo, del más allá. Pero tomado del inglés, entonces alienígena sí quiere decir extraterrestre, un ser que es del más allá o que viene del más allá. Entonces, hay una pregunta que se mueve por la mente, es saber quién fue Melquisedec. La Biblia nos cuenta que este personaje que fue contemporáneo de Abraham, luego que Abraham regresaba de una confrontación armada, hubo una confrontación entre unos reyes de la antigüedad. Parece que fue muy cruda, muy sangrienta esa guerra. Y la Biblia dice que Abraham le tocó entrar allí a combatir en aquella ocasión, porque su sobrino Lot y su familia habían sido raptados, habían sido secuestrados. Y de esa manera Abraham entra a la guerra en aquella ocasión. Le fue bien, dice la Biblia, que derrotó a los enemigos y regresa victorioso. Cuando él regresa victorioso, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Bueno, entonces la Sagrada Escritura dice que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, que esto es Rey de Paz. Bueno, está hablando de un extraordinario personaje que se le apareció a Abraham. La Biblia dice que era el rey de Salem y que además era sacerdote, que era rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz.
La Biblia, sobre todo el libro de Génesis, nos habla mucho de apariciones, que Abraham estaba una tarde en el encinar de Manre cuando llegaron unos varones a visitarlo. Mas luego la Sagrada Escritura nos dice que eran ángeles. Igualmente, Lot se encontraba en Sodoma y en una situación muy crítica. La Biblia dice que este hombre, Lot, afligía en Sodoma porque la ciudad se había pervertido en gran manera. O sea que era un momento muy crítico para Lot y para su familia, y aparecen unos ángeles, o sea, unos varones. Luego la Escritura nos dice que eran unos ángeles enviados de Dios. Y así sucesivamente, si existen los alienígenas, son estos, a los que la Biblia llama ángeles. Y la pregunta es, ¿quién era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y dice que le dio pan y vino? Ahora, Hebreos, al hablar del ancla del alma y al hablar de Cristo, de este sacerdote, que es un sacerdote extraordinario, que no viene según el orden o el establecimiento de Aarón, el sacerdocio que se estableció en el desierto. Ustedes saben que Aarón procede de la tribu de Leví, y Leví es uno de los 12 hijos de Jacob que conforman esa tribu. Ella era la tribu sacerdotal, y Aarón llegó a ser el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que ellos ofrecían sacrificios todos los días por los pecados del pueblo. También nos dice la Biblia que el sacerdocio de Aarón tiene un principio y también tuvo un fin. Unos 1500 años aproximadamente, tuvo un principio y tuvo un final. Mientras que la Escritura dice que según el orden de Melquisedec, porque no sabemos cuándo fue ese principio, pero tampoco la Biblia nos habla cuándo fue el final. Fue alguien que apareció en la escena humana y se muestra, o lo muestra la Escritura en aquella ocasión cuando sale a recibir a Abraham y recibe de Abraham los diezmos, y a la vez le da a Abraham pan y vino. Y la Biblia dice que Cristo es según el orden de Melquisedec, que tampoco viene por un linaje o el linaje de Aarón, sino que apareció en este mundo para ser nuestro sumo sacerdote, para ser nuestro rey, para ser nuestro salvador, para ser nuestro Dios y nuestra esperanza de gloria. Este sumo sacerdote, Cristo, nos lo representa la Sagrada Escritura en la Santa Cena, cuando Él ofrece la Santa Cena a los discípulos, y la Biblia dice que allí hubo también pan y vino. Y al hablar de la sangre dice
esta es mi sangre que es derramada para remisión de los pecados de muchos. Y al hablar del pan lo partió y le dio a los discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, tiene razón la Sagrada Escritura cuando nos dice que nosotros tenemos una segura ancla y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora el sacerdocio levítico de Aarón tenían que ofrecer todos los días sacrificios por los pecados. Pero la Biblia nos dice que Cristo entró, se presentó una vez. Y dice la Biblia, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, escuche esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la confianza que nos asiste a nosotros. Es la razón por la cual no naufragamos. Es la razón por la cual no habrá tempestad que nos pueda arrancar ni mover. Porque nuestra fe y nuestra vida y nuestra alma está anclando en la misma roca infinita, la misma roca eterna de los siglos, de donde es imposible que los vientos de esta vida nos arranquen. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestra esperanza de gloria, Jesús es nuestra alegría y nuestro consuelo, Jesús es la poderosa mano que nos sostiene. El Señor le bendiga. Que pases una feliz noche.